En un intento de limpiar su habitación, ha comprado una nueva estantería flotante para poner algunos de sus 15 libros que has apilado en la esquina. Todos estos libros son de diferentes autores. La nueva estantería es grande suficiente para 12 libros. Número 1. ¿De cuántas maneras? ¿Puedes seleccionar y organizar 12 de los 15 libros que hay en la estantería? Se permite que los libros estén en cualquier orden. Así que porque los libros son. Se permite estar en cualquier orden, el pedido importa y por lo tanto. Usaremos una permutación para responder a esta pregunta. Para una permutación, ningún elemento se usa más de una vez, y el orden del arreglo sí importa. Así que porque hay un total de 15 libros, y estás seleccionando y organizar 12 de ellas a la vez. La cantidad de formas en que puedes seleccione y organice 12 de 15 libros en la estantería cuando realice el pedido importa es 15 permutar 12. 15 permutar 12 es igual a 15 factorial dividido por 15 menos 12 factorial, que es igual a 15 factorial dividido por 3 factoriales. Sigamos adelante y simplifiquemos esto a mano. Ampliaremos 15 factoriales hasta llegar a 3 factoriales. 15 factorial es igual hasta 15 veces 14 veces 13 veces 12 veces 11 veces 10 veces 9 veces 8 veces 7 veces 6 veces 5 veces 4 veces 3 factoriales, todas divididas por 3 factoriales. 3 factorial dividido por se simplifica a 1. Y ahora vamos a ir a la calculadora. Comprobemos esto de dos maneras. Vamos a introducir primero 15 permutas 12 haciendo clic en funciones. La función de permutación, main, 15,12, enter. Y comprobemos también que obtenemos el mismo resultado para el producto. Y fíjate que sí obtenemos el mismo resultado, pero también fíjate cómo el resultado está en notación científica. Porque nos estamos multiplicando por 10 a la potencia de 11 para convertir a notación decimal, necesitamos mover el decimal punto 11 lugares a la derecha. Observe después de mover el decimal 8 lugares a la derecha. Estamos en el lado derecho de los 8, tenemos que movernos 3 más lugares a la derecha y, por lo tanto, necesitamos añadir 3 ceros. El número en notación decimal es 217.945.728.000. 000. Lo que significa que hay 217.945.728.000 formas de seleccionar y organizar 12 de los 15 libros de la estantería. Cuando el pedido importa. Número 2. ¿De cuántas maneras puedes seleccionar y organizar 12 de los 15 libros en el estante si insiste en que estén ordenados alfabéticamente por autor? Para responder a esta pregunta, vamos a en realidad usar una combinación, donde para una combinación no el artículo se usa más de una vez, y el pedido de los artículos no importan. Ahora puede que estés pensando, bueno, el orden sí importa. Los libros tienen que estar en orden alfabético. Lo cual es cierto, pero si formar grupos de 12 libros donde el orden no importa, para cada uno de esos grupos podemos organizar los libros en orden alfabético, lo que da un resultado exitoso arreglo de los 12 libros. Así que, de nuevo, cada grupo de 12 solo resultará en un resultado exitoso, lo que significa una disposición en la que los libros se pueden poner en orden alfabético, lo que indica el número de formas. Puedes seleccionar y organizar 12 de los 15 libros de la estantería si deben ser alfabéticos. El pedido es 15 elige 12. Y 15 elegir 12 es igual a 15 factorial dividido por el producto de 15 menos 12 factoriales y 12 factoriales. Así que ahora ampliaremos 15 factoriales hasta llegar a 12 factoriales. 15 factoriales es igual a 15 veces 14 veces 13 veces 12 factorial. Todo dividido por 15 menos 12 es 3. Así que tenemos 3 factoriales, que es 3 veces 2 veces 1 por 12 factoriales en el denominador. Y ahora simplificando, 12 factoriales divididos por sí mismos se simplifican a 1. 14 y 2 comparten un factor común de 2. Son 1, 2 y 2 y 7 2 y 14. 3 y 15 comparten un factor común de 3. Hay 1, 3 y 3 y 5 3 en 15. Observe que ahora tenemos 5 veces 7 por 13, lo que es igual a 455. Hay 455 maneras de seleccionar y organizar 12 de los 15 libros en la estantería si los libros deben organizarse alfabéticamente por autor. Y sigamos adelante y verifiquemos esto en la calculadora. Vamos a introducir primero 5 veces 7 veces 13. Y asegurémonos de que obtenemos el mismo resultado para 15 elige 12. Cosa que hacemos.
Espero que esto te haya resultado útil.